tema que vamos a ver hoy es la modulación PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. Habíamos visto que las señales digitales, cada uno de los pulsos, tenía un ancho, tenía una duración que está dada por un clock interno que tienen los sistemas, o sea, un reloj que dice, acá empieza un pulso, acá termina, acá comienza el próximo, acá termina, y así. En una señal digital normal, los pulsos tienen todos la misma duración. O sea, el pulso ocupa todo el ancho que nos está indicando el clock. Pero este sistema de modulación, de variación, modular es modificar algunos de los parámetros de una señal. Podemos modular o modificar la frecuencia, la amplitud, la fase, pero en este caso lo que vamos a modificar es el ancho del pulso. El pulso comienza acá y termina acá. Acá debería comenzar el próximo pulso o podría haber un cero. Fíjense que estos son menos anchos y estos otros son más anchos. Lo que esta modulación hace es modular el ancho del pulso, ¿no es cierto? Ya no todos los pulsos de estas señales digitales no tienen el mismo ancho. Esta modulación nos permite variar el ancho de ese pulso. Y eso tiene algunas ventajas, porque en realidad se utiliza esto para simular una señal analógica, o sea, para simular digitalmente una señal analógica. Por eso, esta modulación PWM se la puede obtener en ciertos pines digitales del Arduino, en ciertos pines que corresponden a las entradas, salidas digitales. Pero son digitales. Entonces, ¿cómo es que tenemos una señal analógica en pines digitales? Bueno, porque mediante este tipo de modulación se ha logrado que esas salidas digitales simulen una salida analógica. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá lo que dice Duty Cycle es el ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo, o sea, el ciclo de duración del pulso es de 100%, el pulso abarca, como en este caso, todo el tiempo de duración del pulso, entre una marca del clock y la siguiente marca. Tenemos un ciclo de trabajo del 100%. Vamos a ver que para lograr esto, tenemos que escribir en estas entradas, salidas digitales, la instrucción analog write, o sea, escribir en analógico ahora, en los pines digitales. Cuando prendíamos y apagábamos el LED, ¿qué instrucción poníamos para poder prender el LED? Ponemos digital write. Bueno, acá vamos a poner un valor, escribir en analógico, entre 0 y 255. 0 es cuando el ciclo de trabajo es 0, o sea, no hay ancho de pulso, no existe el pulso. Y el ancho máximo, que va a ser la duración que corresponde al pulso, va a ser cuando escribamos 255. O sea, estos valores varían entre 0 y 255. Si ponemos 0% el ciclo de trabajo, el pulso no tiene ancho, o sea, no hay pulso. Si le ponemos 25%, el pulso va a durar el 25% del tiempo que debería tener ese pulso. Y acá escribimos en analógico el valor 64 para que tenga el 25%. Si le ponemos 50%, el ancho del pulso va a ser la mitad del tiempo de la duración máxima, en este caso. Escribimos en analógico 127. Acá tenemos un pulso un poquito más ancho, que es el 75% del ciclo de trabajo. Y el valor que vamos a escribir en analógico, en los puertos digitales, va a ser 191. Y cuando queremos tener el máximo, o sea que el ciclo de trabajo esté completo, que la duración del ciclo de trabajo sea el 100% del tiempo que tiene que durar ese pulso, escribimos 255. Acá hay una representación, cómo va variando el porcentaje del ciclo de trabajo, y acá está representado el ancho del pulso. Este es el ancho máximo.
Y acá va disminuyendo el ancho del pulso. Ahí aumenta y llega al valor máximo, al 100%. Y ahí disminuye. Muy bien, ¿para qué sirve esto? Porque eléctricamente, estas señales, como acá tienen un valor de 0 voltios y acá el valor máximo es 5, el valor medio o el promedio del valor de voltaje de estas señales va a variar según el ancho del ciclo de trabajo, el ancho del pulso. Por ejemplo, si el ciclo de trabajo es de 100%, significa que vamos a tener los 5 voltios presentes mientras el pulso valga 100%. O sea, en una sucesión de pulsos, el valor medio nos va a dar 5 voltios porque tenemos permanentemente presente el valor máximo. En este caso, el valor medio va a bajar y vamos a tener un valor medio un poco más bajo, 75% en realidad. Cuando el ciclo de trabajo es 50%, el valor medio va a bajar ahora a la mitad. En este caso, va a bajar al 25%. Si el ciclo de trabajo es 0%, el valor medio va a ser 0. ¿Sí? Bien, acuérdense que vamos a escribir en analógico, en estos puertos de entrada-salida, vamos a escribir 0 para un valor del ciclo de trabajo 0%, 64 para 25%, 127 para un 50%, 191 para un 75% y 255 para el valor máximo, para 100%. Esta ecuación que dice la salida de voltaje de corriente continua es igual al voltaje en estado alto por el ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo es 100%, o sea, es 1 acá, el voltaje va a ser 1. Si el ciclo de trabajo es 75, acá va a ser 0,75 y el voltaje va a bajar. Ya no va a ser 5 voltios, va a ser un 75% de 5. Si acá fuera 50%, el voltaje medio va a bajar a un 50%. O sea, va a valer 2,5 voltios. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Si el ciclo de trabajo es 0, el voltaje 5 por 0 nos va a dar 0. Los pines que manejan el PWM no son todos los pines de entradas, salidas digitales. Hay ciertos pines que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tienen un simbolito como una pequeña ondita. Ese símbolo se llama tilde o vírgula o virgulilla. Significa que solamente esos pines pueden trabajar con modulación del ancho del pulso. Los otros no. Los otros entregan directamente el pulso como es normalmente, sin modulación, sin modificación. Entonces tenemos los PWM, el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Cuando programemos, tenemos que tener en cuenta que solamente esos pines podemos controlarlos mediante la modulación por ancho de pulso. Este es un programa para modificar la intensidad de un LED. Vamos a aplicar el for que vimos en la clase pasada para poder controlar la variación del LED que sea muy suave, o sea que la variación de la intensidad crezca y disminuya suavemente, que no vaya de a saltos, y vamos a ver las ventajas de usar el for. Habíamos declarado una variable que era LED, una variable de tipo entera que es igual a 3. ¿Por qué 3? Porque el pin 3 es un pin que maneja PWM. Podríamos haber puesto cualquiera de los que tienen la tilde. El 3, el 5, el 6, el 9, el 10 o el 11. Vamos a aplicar ahora esta instrucción, analog write. Vamos a escribir en analógico, en el pin 3, distintos valores. Luego esperamos 1000 y vamos variando ese valor. Este valor corresponde a ese valor que yo les había mostrado recién, que va entre 0 y 255. 0 corresponde al ancho del pulso 0
y 255 corresponde al ancho de pulso máximo. Entonces, escribimos en analógico un valor de tanto, esperamos 1000, escribimos otro valor, vamos a hacer el proceso, primero verificábamos y después subíamos. Verificamos ahí el programa. Sí. Ahí está, ahí lo compiló en verificación, pero no lo subió. Para poder subirlo, vamos a herramientas, verificamos que esté correcto, que sea un Arduino Uno, porque podemos estar trabajando con un Nano o un Mega. Tenemos que setear acá el Arduino que estamos usando, y después vamos a herramientas y seteamos el puerto. En este caso está conectado el puerto, el COM3, que en realidad estos son puertos virtuales que crea el programa de Arduino. Está seteado el puerto 3, y entonces ahora sí lo subimos. Acá nos marca la progresión de del proceso de carga en el micro del Arduino del programa, y efectivamente pueden ver ahí cómo sube la intensidad. Sí, se ve. Sí. A ver, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a cerrar control delete sin for. Por ejemplo, este otro, acá todavía no usamos el for, pero hemos escrito todo este código. Es lo mismo que recién, aumenta el ancho del pulso, 10, 50, 100, 150, 200, y llega al valor máximo, y comienza a disminuir. Lo subimos, va a ir aumentando lentamente la velocidad y va a ir disminuyendo. Bueno, se dan cuenta que da como unos saltitos. O sea que se hace va como pulsando a medida que aumenta o disminuye. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Sí. Bueno, si nosotros quisiéramos disminuir, a que sea más suave esa transición, tendremos que escribir acá toda una cantidad de valores intermedios para que no sea tan abrupto el salto de un valor a otro. Pero nos llenaríamos de código y sería muy incómodo. Entonces vamos a usar el for. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo que aumenta la intensidad usando el for. La primera parte es la misma que escribimos recién. Declarábamos la variable LED, definíamos en el setup, definíamos el modo del pin, el pin 3 como salida, usamos el for, lo inicializábamos, la condición, y aquí poníamos la instrucción post bucle. La inicialización va a ser en 1. La condición va a ser, mientras la variable i, acá hacíamos i igual a 1, mientras la variable i sea menor a 255, que ejecute este código. Y va a ir aumentando desde 1 a 255. El truco que nosotros hacemos es escribir analog write en el LED 3 y poner acá el valor de i, porque acá i va a ir aumentando. O sea, acuérdense que esto hacía todo el loop, el bucle, y después incrementaba, una vez que estaban ejecutadas todas estas instrucciones, sumaba 1 al valor de i. Mientras sea menor a 255, va a seguir ejecutando el bucle. Cuando sea mayor a 255, vuelve al comienzo y lo vuelve a inicializar a 1. Vuelve a inicializar la variable en 1. Y comienza a hacer todo el proceso de aumento del valor de esta variable i.
Entonces vamos a tener saltitos de valores de 1 en 1, desde 1 hasta 255. Por lo tanto, no se van a producir estos pulsos entre estas variaciones de la intensidad del LED. Vamos a verificar que esté bien esto. Está compilado, entonces lo subimos. Y ahora vamos a ver que la transición es mucho más suave. Llega a un valor máximo y vuelve a 1. Bueno, acá se puede ver, digamos, la practicidad de usar el for. Si no, tendremos que tener todo un código, digamos, una gran cantidad de código escrito para que fuera para que no se, estas variaciones fueran suaves, las transiciones. Entonces ahí va aumentando muy suavemente. Vamos a ver el otro ejemplo, que es aumentar y disminuir usando el for. Tenemos el mismo código, declaramos el LED3, puse una variable temp para no tener que estar escribiendo el tiempo, el de delay. Entonces directamente esta variable temp la pongo en el valor del delay y simplemente cambio y ya se cambia acá y acá. Entonces ahora le pusimos en el loop, le pusimos dos for. Un for que aumenta, va creciendo de 1 a 255, pero a continuación, acuérdense que los programas se van ejecutando línea por línea. Entonces termina, este llega a 255 y acá comienza otro for que va a iniciar ahora en 255. Este operador menos menos, en lugar de sumar 1, resta 1. O sea que le va a ir restando al 255, por cada pase que haga, le va a ir restando 1 a 255. Entonces vamos a lograr una disminución muy suave de la intensidad del LED. Verificamos y ahora lo subimos. Ahí está subido. Bueno, vemos ahí. Pueden ver ahí que las transiciones son muy suaves, porque va de 1 en 1. O sea que el ancho del pulso ahí se va modificando, digamos, en valores de 1. Bien. Bueno, esto es muy importante porque podemos controlar tanto la luminosidad de los LEDs, la cantidad de LEDs que nosotros querramos. O sea, podemos tener un solo LED acá o conectando el Arduino a un driver, a un transistor o a un puente H o algún otro dispositivo que maneje más corriente, podemos controlar la cantidad de LED que nosotros querramos. Pero también podemos controlar la velocidad de un motor. O sea, algo que se suba muy rápido o baje muy rápido, que se abra rápido, se abra despacio, que las luces de algo se aumenten en intensidad y disminuyan. Se pueden hacer muchas cosas con esto. Es muy importante el for. Bien, hemos llegado a poder utilizar el for controlando este ancho del pulso, el PWM, lo cual nos permite manejar la intensidad de luces, de LEDs, o también controlar la velocidad de los motores. Muy bien. Vamos a volver al PowerPoint. Para ver otro tipo de sensor que es muy útil y muy importante, se pueden hacer muchas cosas, que son los sensores de ultrasonido. HSSR 04 y 05, en este caso el 04 es el que más se consigue, por lo menos acá en Argentina.
Y este sensor nos permite detectar objetos que estén en determinada distancia respecto al sensor. Trabaja de la siguiente manera. Nos permite enviar un pulso de ultrasonido. Ultrasonido quiere decir que son sonidos que están más allá de la frecuencia máxima audible del oído humano, al menos, porque el ser humano escucha entre 15.000, 20.000 ciclos como máximo, ¿no? O sea, sonidos muy agudos. Calculen que el La de un piano, el La central de un teclado de piano, tiene 440 ciclos, la frecuencia es de 440 ciclos. Y el oído humano escucha hasta 15.000, 18.000, 20.000, digamos, máximo, en muy pocos casos, pero puede llegar hasta 20.000. Pero la frecuencia que envía los sensores de ultrasonido andan cerca de los 40.000 ciclos. Envía un sonido, un ultrasonido de 40.000 ciclos, y ese sonido impacta sobre un objeto. Este es un emisor, o sea que sería un parlante que emite ese sonido de muy alta frecuencia, rebota en un objeto y es captado por este otro dispositivo que tiene acá, que es un micrófono. Eso nos permite medir tiempo que insumió entre ir y volver. Este sensor se basa en medir el tiempo entre el envío y la recepción de un pulso sonoro. Sabemos que la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo en condiciones de temperatura de 20 grados centígrados con 50% de humedad. Se ha hecho esta operación matemática para pasar de metros por segundo a centímetros por microsegundo. ¿Cómo se hace eso? Multiplican 343 metros por segundo por 100 centímetros por metro. Con esto se pasa la distancia a centímetros. Y con esta otra operación se pasa de segundos a microsegundos. Entonces nos indica que el sonido tarda por cada centímetro 29,2 microsegundos. En 29,2 microsegundos un sonido recorre un centímetro. Para obtener la distancia se utiliza la siguiente ecuación. La distancia en centímetros va a ser el tiempo en microsegundos dividido 29,2, que es el tiempo que demora en recorrer un centímetro, pero multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque el impulso de ultrasonido demora un tiempo en ir y el mismo tiempo en volver. Acá nos muestra cómo va la conexión del HC-SR04. Tiene una entrada de VCC, voltaje de corriente continua. Tiene otro pin que es el trigger, o sea, es el que dispara el sonido que sale por el parlante del dispositivo. Y luego tiene otro pin que es el eco, que es el que nos entrega la salida cuando regresa el pulso, cuando es recibido por el micrófono, y acá nos envía un valor alto. Entonces ahí Arduino calcula la distancia en función del tiempo que demora en ser enviado el pulso y en el momento con un trigger y el momento en que eco nos envía un valor alto, que es cuando lo recibe. Arduino toma ese tiempo entre que se envió y se recibió y calcula el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, y acá tiene otro pin que es el GND o la tierra, ¿no es cierto? Que es el negativo. Este dispositivo tiene VCC, que es alimentación de 5 voltios, trigger, que es el que dispara los pulsos, y eco es el que nos indica, nos da una salida cuando recibe el pulso. Y lo otro es tierra. Ahí está conectado de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Al Arduino va así. Fíjense, nosotros acá para este programa que vamos a ver ahora, estamos utilizando los pines de PWM, el 6 y el 5. La alimentación la tomamos de acá de los 5 voltios y el GND de acá. Bueno, el tema es el siguiente. Yo no quería demorarme mucho porque quería ver la otra instrucción
tan importante en los lenguajes de programación. Con el for y con el if se pueden hacer cualquier programa, digamos, por más complejo que sea. Hay muchas otras estructuras, pero con estas dos instrucciones se puede hacer casi todo. El if es muy poderoso y el if-else, ¿qué quiere decir? Si no, if es sí y else es si no. Bueno, vamos a ver ahora de una manera introductoria esta instrucción if. If es una condición también. Si se cumple la condición, o sea, si la condición es verdadera, se hace una operación tal. Si no se cumple, acá se haría el else. Si no, se hace otra operación. Pero si no, se continúa con el programa. Acá puede haber otra operación o esto puede estar conectado directamente y seguir con el programa. Si se cumple la condición, hacer tal cosa. Si no se cumple, hacer otra cosa. Eso es muy importante. Bien, entonces vamos a utilizar este if para hacer algo con el sensor de ultrasonido. Ya se está complicando un poquito la cuestión de la programación, por eso ahora lo vamos a ver a modo general, pero sobre todo para ver cómo funciona el if, más que ver la programación del sensor, que en realidad no es tan difícil, no es difícil, pero va sumando una serie de instrucciones más y nos puede ir complicando. De todos modos, esto lo tenemos que ver y lo vamos a manejar y lo podemos usar tal como está. Vamos a ver un par de cosas. Fíjense que como en todo programa, al comienzo nosotros normalmente declaramos ¿qué cosa? A ver quién me puede decir. Cuando declaramos esto. Las variables. Declaramos las variables, pero en este caso estamos declarando constantes. O sea, al comienzo podemos declarar las constantes y las variables. Entonces acá hay una constante de tipo entero. ¿Por qué? Porque lo que está seteando esto es el pin a dónde va a ir conectado el sensor. Y estos pines en realidad no van a modificarse durante el funcionamiento del programa, ¿no? Durante la operatoria del programa. Eso se va a mantener. Entonces podemos declararlo como una constante. Pueden ser variables, pero también lo podemos declarar como una constante. Entonces las constantes también se declaran de la misma forma. Constante entera, y le pasamos un número entero, y le damos un nombre. Bien. Ahora, entramos al setup. En el setup, ven que hay una instrucción que dice serial began, o sea, comenzar serial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que comience la comunicación serial a esta velocidad. Esa velocidad que está indicada, en realidad son baudios. Es la cantidad de bits que se transmiten por segundo por una comunicación serial. O sea, lo que se establece acá es una comunicación serial de la placa de Arduino con la computadora a una velocidad de 9600 baudios. Es una velocidad que se utiliza para la transmisión de bits uno atrás de otro por una línea, porque los bits en una comunicación serial se envían un bit atrás de otro. O sea, un bit de los cuales 8 bits conforman un byte, se envían uno atrás de otro. Distinto es la comunicación en paralelo, donde teníamos 8 cables y enviábamos los bits simultáneamente por los 8 cables, ¿no? Ese es el caso de las impresoras, por ejemplo. Las impresoras utilizaban, porque ahora utilizan USB, pero en las primeras compus, las impresoras utilizaban comunicación en paralelo. En este caso es serial, o sea que se manda un bit atrás de otro a una velocidad de 9600. ¿Esto para qué? Porque acá, en esta, es como una especie de lupa, tiene lo que se llama el monitor serie. Esto es una pequeña ventana que nos permite recibir ciertos valores que se están generando en el Arduino y que lo envía a la compu mediante esta comunicación serial. Entonces nosotros acá lo que decimos es serial began, o sea que comience la comunicación serial a 9600 baudios. Luego definimos cómo van a trabajar estos pines. El pin mode, el 6, va a ser el trigger como salida,
y el eco va a ser, el pin 5 va a ser entrada. O sea, este va a enviar datos al sensor, va a enviar bits al sensor, y este es el trigger, va a ser el 6, y el 5 va a recibir bits que envía el sensor. Esto lo vamos a ver muy ligeramente, no nos vamos a detener a analizar todas las líneas de la programación. Yo quiero que vean otra cosa, que no es necesariamente el funcionamiento del sensor. Quiero que veamos el funcionamiento del if. El serial print tiene lo interesante es que nos permite imprimir en la pantalla, en este monitor, cuando ponemos una comilla y ponemos un texto al medio, nos va a imprimir este texto, va a aparecer acá impreso en el monitor. Esto es muy importante porque nosotros podemos ahí hacer un seguimiento de cómo va el funcionamiento interno del programa. Nosotros queremos saber si en tal lugar se está generando tal valor que nosotros queríamos que se produjera. Por cada renglón va a poner distancia, 2 puntos, este texto, y después va a imprimir el valor de la distancia. Que este valor de la distancia que acá figura en centímetros es esta variable que hemos declarado acá, que está tomado de esta función pin, que después vamos a analizar. Esta función lo que hace es darnos la distancia en centímetros. Pero no se preocupen por esto. Lo que yo quiero es que veamos es cómo funciona el monitor y luego cómo funciona el if. Acá está la función pin, esta es otra función. Fíjense que tenemos nosotros la función setup, la función loop, y acá hay otra función que comienza, que el bloque de instrucción de esta función comienza ahí y termina acá, pero no nos vamos a preocupar ahora por cómo funciona esto. Simplemente quiero que hagamos el siguiente experimento. Vamos a conectar el Arduino. Está haciendo eso porque se está cargando el programa. Y fíjense qué pasa cuando yo abro el monitor serie. Yo le dije comenzar la comunicación en el setup. Y luego en el loop le dije imprimir serial print, imprimir la palabra distancia. Y luego en la siguiente línea, print ln, imprimir el valor. Esto que está entre paréntesis es un valor que se va a adosar a esta línea. Vamos a verificar y vamos a ver si está bien el puerto con 3. Verificamos acá si está bien el puerto, bien. Y ahora está compilado, no sé si está compilado, y ahora lo subimos. Ahí lo está cargando. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está, ¿ven? Acá nos está imprimiendo la línea distancia, perdón, el texto distancia que está puesto entre las dos comillas, serial print, texto distancia, y acá nos está imprimiendo este valor centímetro. Fíjense, ahí está midiendo 2 metros 70, 274 centímetros en realidad. Y ahora le vamos a poner algún obstáculo, a ver qué hace. Los sensores de ultrasonido no se caracterizan por tener una muy alta precisión, porque en realidad lo que se está emitiendo de acá es una especie de lóbulo de sonido. No tiene la precisión de un láser, que es una línea que genera un punto. Es un poquito lenta la distancia. Le vamos a poner más velocidad. Acá dice serial print distancia, serial print LN, y dice un delay. O sea que este loop va a realizar esta impresión una vez por segundo. Vamos a disminuir un poquito acá. Le vamos a poner 300. A ver. Y ahí lo subimos. Ahí lo está cargando. Y ahora va a medir cada 300 milisegundos. Entonces va con un poquito más de ritmo.
Ahí está. Pueden ver ahí cómo varía la distancia. Sí, se nota mucho ¿Alcanzan a más. ver ahí? Sí, sí. Bueno, esto es muy interesante porque ustedes en una instalación, si se acerca una persona, pueden utilizar este sensor para detectar que alguien se ha acercado o alguien quiere tocar el objeto. El inconveniente que puede llegar a tener es que como este lóbulo es muy amplio, puede ser que no lo vea al objeto, si el objeto es muy chico. Tiene que ser un objeto grande y reflectante. Si no, en un momento no lo va a ver y nos entrega un valor erróneo. Para eso se pueden utilizar varios sensores simultáneamente, o sea, captando el objeto desde distintos ángulos. Vamos a ver un ejemplo utilizando el if. Acá tenemos de nuevo el mismo programa que tenemos recién. Tenemos la función ping, que es la que nos da la distancia, que dijimos que no la vamos a revisar ahora. Ya tenemos el setup, abríamos la comunicación serial, iniciábamos la comunicación serial y agregamos un pin más, el pin 13, y en ese pin vamos a poner un bus que haga un sonido. Dentro del setup se mantienen los pines de trigger y de eco, como teníamos antes. La función ping nos está dando la distancia en centímetros. En el monitor serie imprimimos la palabra distancia y luego el valor en centímetros. La diferencia es que lo que está entre comillas nos va a aparecer escrito en la pantalla. Y lo que está entre paréntesis nos aparece el valor que tiene esa variable. O sea, nos imprime el valor de la variable. Esta función nos da un valor en centímetros, o sea, nos da un número. Cuando la ponemos no con comillas, nos va a imprimir el valor numérico que tiene la variable. Pero ahora le agregamos un if. El if tiene una condición. Si la condición se cumple, ejecuta lo que está dentro del bloque de ese if. El bloque está desde acá hasta acá. Fíjense que este bloque if está dentro del bloque mayor, que es el loop, que empieza en esta llave, empieza acá y termina acá. Entonces, este if está dentro de ese bloque y a su vez tiene su propio bloque. Si se cumple esta condición, se ejecuta todo esto, desde acá hasta acá. Cuando no se cumple la condición, ejecuta y sigue y vuelve al comienzo de la función principal, del loop. Y ejecuta todo esto. Dice que si la distancia es menor a 20 centímetros, escriba en digital un valor alto en el pin 13, espere 25 y después escriba un valor bajo, o sea que, digamos, ponga en 0 el pin 13 y espere 10. En lugar de conectar un LED, lo que hemos conectado es un buzzer. Es esto. A ver si alcanzan a escuchar después cuando comience a hacer el sonido. Un buzzer es un pequeño parlantito que genera una señal sonora, que funciona con 5 voltios. Bien, entonces lo vamos a subir. Ahí se está cargando. Y vamos a ver qué hace. Ahí no hay ningún obstáculo frente al sensor. Nos está dando una distancia de 1 metro y algo con respecto a lo primero que está midiendo. Ahí yo lo estoy poniendo hacia arriba, hacia el techo, y me está midiendo 260. Pero ahora yo le voy a poner un obstáculo. Y si la distancia es menor a 20, tiene que poner el pin 13 donde está el buzzer, tiene que hacerlo sonar, porque cuando tenga un valor alto va a hacer el sonido del buzzer durante 25 milisegundos, después lo silencia durante 13 milisegundos, durante 10 milisegundos,
Acá yo tengo el obstáculo. Va a ser esto. Cuando lo vea, todavía no lo ve. Ahí recién lo está viendo. Está a 37 centímetros. Cuando sea menor a 20 centímetros, va a disparar el buzzer. A ver. Es preciso en ese sentido. Más de 20 no. Bueno, esto es muy útil para hacer muchas cosas. Bueno,